9 de la mañana, 5 minutos. Ustedes saben que en Arriba Gente estamos realizando diferentes rondas con asesores o las principales figuras de los diferentes partidos políticos. Lo hemos hecho en materia agropecuaria, lo estamos haciendo ahora en materia económica. Así que en ese marco es que estamos recibiendo al hoy subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, el contador Pablo Ferreri. Obviamente estamos hablando de un referente en economía del Frente Amplio. Bienvenido, contador, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes en una mañana donde más del 60% de los uruguayos estamos muy contentos porque Peñarol ha retomado la senda del triunfo. Bueno, yo pensaba decir como parte del currículum del contador que es un hincha rabioso de Peñarol, ha quedado totalmente ratificado con su ingreso en... Hasta anoche la entrevista estaba en duda. Esta de mañana. Debo reconocer que ayer estaba en un acto hablando y mientras estaba hablando estaba pensando en Danilo. Claro. Y esta entrevista... Llegar acá sentado, sin técnico, imagínate. Hubiera sido complicado. Bueno, pero bien, siempre hay que pensar en la mañana siguiente, como decía Serengi, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a arrancar ya porque estamos con poco tiempo, así lo aprovechamos. Lo primero que quiero preguntarle tiene que ver con el terreno político. Usted fue muy crítico con las declaraciones de Azucena Arbeleche, asesora y bueno, y ya lo sabemos todos, declarada en el caso de haber un gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, declarada por el candidato como su futura ministra de Economía. Usted fue muy crítico con las afirmaciones que había realizado Arbeleche. Arbeleche salió a aclarar en qué contexto y de qué manera. ¿Tuvo oportunidad de escuchar esas aclaraciones y modificó eso, la opinión que fue muy dura al principio, o no lo modificó para nada? No, vi, porque miro Arriba Gente, y vi a la economista Arbeleche leer lo que dijo y en función de eso hacer sus descargos. Ahora, por suerte, hoy la información está accesible para todo el mundo, esa nota está colgada en la web, y la economista Arbeleche leyó aquí una parte de lo que dijo, no leyó todo. La parte que falta es justamente en la cual se da lugar a esa interpretación en la cual nosotros no compartimos. Pero fundamentalmente lo importante, Humberto, allí es tener claro que Uruguay, más allá de la disputa dialéctica, que Uruguay tiene una enorme solidez financiera, 25 puntos del PIB de reservas, 2.200 millones de dólares de líneas contingentes con organismos multilaterales, que dan mucha confianza. Y expresiones de confianza Uruguay ha tenido muchas, como tener el grado de inversor por no una, ni dos, ni tres, sino por las 5 principales calificadoras del mundo. Uruguay tiene un riesgo país muy bajo, por debajo del promedio de los países emergentes con grado inversor, que son los pares de Uruguay. Colocamos deuda hace 10 días, el 2055, con una tasa muy baja, 4.1% en dólares. El mercado pagó esos bonos más de lo que valen. Es decir, por cada bono de $100, los inversores pagaron 116. Eso es porque piensan que además los bonos van a seguir subiendo. Eso es una muestra de confianza en el Uruguay enorme. No podríamos estar recibiendo una inversión que es la más grande en la historia del Uruguay por 3.000 millones de dólares si no hubiera confianza en el Uruguay. Entonces, es por estas cosas, porque Uruguay va a retomar una senda de crecimiento mayor, fruto de esta inversión que hacemos referencia. Va a haber 2.000 millones de dólares en los próximos años de inversiones en infraestructura vial, ferroviaria y educativa, por los proyectos de participación público-privada. Eso le da a Uruguay una senda de crecimiento mayor en los próximos años, tiene espalda, lo cual le da tiempo para procesar reformas estructurales del lado del gasto público, lo que tiene que ver con la seguridad social, que es lo que mueve la aguja de verdad en términos de gasto público. Hoy el déficit de la seguridad social son 7 puntos del PIB, para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Y por el lado de los... que era moderado la asistencia que se le da al BPS. Bueno, el déficit son 7 puntos del PIB. Yo creo que es una cifra importante. Pensemos que el déficit fiscal de Uruguay, quitado lo que generan las intervenciones del Banco Central en los mercados de cambios, es 4.1%. Claro, pero y estos son 7. No se traduce inmediatamente una mejora, porque el tema de seguridad social es de largo plazo, no es inmediato. Claro, pero ahí, Danilo,
Y ni siquiera, además, esto es bueno aclararlo, ninguna reforma de la Seguridad Social va a hacer que esos 7 puntos se transformen en 0. Claro. Es decir, tienen un efecto de reducción de esos 7 puntos y en el mediano plazo. Pero ahí también hay otra ventaja enorme de Uruguay, porque es correctísimo que una reforma de la Seguridad Social tiene efecto en el mediano plazo. Pero la madurez de la deuda de Uruguay, es decir, el vencimiento de la deuda de Uruguay en promedio, es de 14 años. Es decir, nuestra deuda en promedio vence a 14 años, por lo cual, teniendo una buena reforma de seguridad social que le asegure sustentabilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo, calza con la deuda. Entonces, no podemos mirar el déficit fiscal o hablar de que nos juntamos con calificadoras ignorando todos los números que hacen a esa solidez de la economía que ha tenido todas estas muestras de confianza que yo decía. JP Morgan, un organismo internacional también muy profesional, muy reconocido, elaboró un índice de 72 países emergentes. ¿En qué lugar está Uruguay en ese indicador? Está primero. Entonces, son cosas que no podemos ignorar. ¿Esto quiere decir que debemos mirar el futuro con displicencia, con complacencia? No, Uruguay tiene desafíos importantes. En materia macro, nosotros entendemos que los 2 desafíos fundamentales son el déficit fiscal y sobre todo retomar niveles de crecimiento que permitan generar fuentes de trabajo, porque en los últimos años hemos perdido empleo. Quería preguntar eso, porque está bien señalar que lo de UPM es la mayor inversión privada en el país con 3.000 millones de dólares, que va a tener un impacto seguramente sobre el producto muy importante. Ahora, desagregando o quitando lo que es esta concreción de UPM, que es muy importante, o la más importante, la inversión privada está frenada hace 3, 4 años. Sí, ha tenido niveles menores. ¿Por qué se frenó? Sí, yo creo que hay temas de contexto también, ¿no? O sea, porque nosotros debemos mirar a la economía uruguaya a la luz de lo que es la situación regional y global. Trump y tweets de Trump mediante guerra comercial entre China y Estados Unidos. La economía mundial está en una fase de desaceleración como hace alguna década que no ocurría. Las previsiones de crecimiento de la economía global se revisan sistemáticamente a la baja. Miremos la región. El incendio de la economía argentina, Brasil hace casi una década que no crece. La economía paraguaya decreció un 3% en el primer semestre de este año. Miremos, bueno, las convulsiones institucionales que hoy tenemos en Ecuador, en Perú, y ni que hablar del caso lastimoso de Venezuela. Por eso, en ese contexto, la economía uruguaya ha seguido creciendo a tasas menores, con desafíos, pero ha demostrado una capacidad de resiliencia, de soportar esos problemas, que yo creo que es muy buena. Pensemos a la economía uruguaya con las debilidades que tenía antes en este contexto, ¿no? Veamos lo que pasó, por ejemplo, en el 2001. Pero lo importante es mirar para adelante, y para adelante Uruguay tiene, como decía, en el corto plazo, fruto de estos 5.000 millones de dólares de inversiones entre públicas, a través de las PPP y las privadas, tiempo para procesar reformas estructurales del lado de retomar mayores niveles de crecimiento. Y eso tiene que ver con retomar mayores niveles de competitividad, sofisticando y mejorando nuestra matriz productiva para que se le agregue cada vez más valor. Ahora, nosotros no creemos en una mirada reduccionista del concepto de competitividad. Yo escucho a la oposición y las soluciones son echar funcionarios o no renovar vacantes, reducir 50.000 empleos públicos, devaluar. No creo que esa sea la receta. Veamos los países vecinos cuando hicieron esas cosas, tampoco funcionó. Pero sí creo en el concepto de competitividad con una mirada multidimensional. Uruguay tiene que tener un plan mucho más potente del que tiene hoy en ciencia, tecnología e innovación. Tiene que sofisticar y potenciar su inserción internacional para dejar de pagar aranceles que le quitan competitividad frente a otros países que venden lo mismo que nosotros. Tiene que tener mucho más potencia la capacitación que brinda a quienes quieren ingresar al mercado laboral y a quienes hoy están en el mercado laboral y que ven amenazados sus puestos de trabajo, Humberto, porque probablemente en pocos años no existan más, fruto de la revolución tecnológica. Claro, Ferreri, pero tiene que ver con la sustentabilidad medioambiental. Hay nichos de mercados que para el mundo son nichos por su tamaño, pero para Uruguay son fantásticamente grandes, donde vender productos sustentables medioambientalmente en cuanto a su producción paga más y es muy redituable para el país. Continuar avanzando en la reforma del Estado. No es la discusión de Estado chico o grande, sino Estado inteligente, que brinde servicios de calidad.
todos esos aspectos hacen a reformas estructurales que obviamente precisan tiempo, pero el tener en el corto plazo niveles de crecimiento mayores te permite trabajar con un poco más de tranquilidad y no pensar, nosotros no lo compartimos ni filosóficamente, pero creemos que empíricamente está demostrado, lo que vemos en la región, que generar brutales recortes de gasto público que mutilan servicios esenciales, como la seguridad, la salud o la enseñanza, no van en la línea de lo que la economía precisa, ni lo que precisan los uruguayos. Muchas de estas medidas de crecimiento, de mejora de la competitividad, llevan inversión. Estamos tan ajustados en materia fiscal, ¿de dónde sale esa inversión cuando quizá no está tan claro de dónde se va a ahorrar? Sí, yo creo que tiene que ver con inversión y con generar estímulos y políticas públicas. Algunas de esas acciones requieren mayor inversión y otras no. Por ejemplo, generar estímulos fiscales o tributarios en realidad puede ser una resignación fiscal, pero que no requiere poner dinero. Bueno, pero sí hay otras... que entre menos. Bueno, pero lo que pasa es que hay muchas veces una discusión que es bien interesante, que yo la doy siempre. Si tú decís, bueno, para que vengan inversiones voy a resignar tributos. Entonces, bueno, tú me puedes decir como legítimamente, bueno, pero entonces estás resignando impuestos. Pero en muchos casos esa resignación es cero, porque si no se da ese estímulo, la inversión no viene. Entonces, al final la resignación Hay mucho frente amplista que dice que el Frente Amplio no se animó, que grabó poco al capital. Lo dice el PIT-CNT también, ¿no? Bueno, yo primero, una mirada global de la carga tributaria. Pero medio segundo y te termino de contestar a eso. Perdón, hay otras acciones que sí requieren dinero. Y ahí hay buenas noticias. Nosotros estamos proponiendo utilizar utilidades del Banco de la República. Pensemos lo que era el Banco República antes y lo que es hoy, generando cientos de millones de dólares de utilidades por una buena gestión, que le permite brindar dinero a rentas generales, como marca la ley, mantener su responsabilidad patrimonial básica mínima y por encima de eso colaborar para generar un gran fondo que junto con otros presupuestos que hoy se miran de manera más separada, el presupuesto de la ANI, de la ANDE, del INACOP, del FONDES, se puede generar un fondo que hoy nosotros lo estamos calibrando en unos 120 millones de dólares para enfocar estímulos, no a cualquier cosa, sino a los sectores que generan, que tienen más potencial de crecimiento y que pueden generar más derrame en la economía. Ahí hay una propuesta concreta de generar un fondo para la transformación productiva. Yendo a Danilo, lo que tiene que ver con el sistema tributario en general, hoy Uruguay nosotros entendemos que tiene una carga tributaria adecuada para su nivel de desarrollo relativo. ¿Qué quiero decir esto? Que para el nivel económico y social del país, el peso de los impuestos es el correcto. Hoy la carga tributaria está en el entorno de 30 puntos del PIB, lo cual quiere decir, y hago un pequeño paréntesis, Talvi ha dicho en varios lugares que Uruguay paga los impuestos de Finlandia. Bueno, tendría que ir a mirar la tabla de la presión tributaria porque la presión tributaria en Finlandia es del 43-44%, o sea, es casi un 50% más que en Uruguay. Hecho este paréntesis, si decimos que tiene una carga tributaria acorde a su desarrollo relativo, lo que estamos diciendo es que no debe ser aumentada en términos generales. Y tenemos que tener en cuenta que el capital, cuando se lo graba, hay que tener cuidado, porque también allí ir a tasas muy superiores puede implicar recaudar mucho menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que de todos los aspectos o hechos generadores que se pueden grabar con un tributo, el capital es el que tiene más movilidad y por lo tanto si uno le pone una tasa que no es competitiva o que no está acorde con la realidad internacional, bueno, el capital se va. Entonces, ahí de vuelta podemos estar hablando de recaudaciones teóricas y no efectivas. ¿Y el Frente Amplio va a poner más impuestos, como dijo, por ejemplo, Lacalle Pou en el debate con Daniel Martínez? Lacalle Pou es un gran comentarista del Frente Amplio, pero en ese caso se equivocó. Lo ha dicho Daniel Martínez en reiteradas oportunidades y nosotros también. Lo acabo de decir, la carga tributaria no debe ser aumentada. Lo que dice el programa del Frente Amplio, vinculado a los impuestos directos y en particular al impuesto al patrimonio y al impuesto a las herencias, es fortalecerlos. ¿Pero qué quiere decir eso? Primero que nada, impuesto a las herencias en Uruguay ya existe, que es el ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales. Por eso que le iba a preguntar, porque el ITP ya existe, ya está. Que además es muy injusto. ¿Por qué es muy injusto? Porque el que hereda un monoambiente en el Cordón o el que hereda una casa de 5 millones de dólares en Punta del Este paga el mismo porcentaje. Es muy injusto. Pero, de todas maneras, fortalecer estos impuestos va en línea con el rol que juegan en los sistemas tributarios de todo el mundo. ¿Y cuál es ese rol? No es de recaudar más, no es fortalecerlos para que recauden más,
porque su potencial recaudatorio es muy reducido, es mínimo, no mueve la aguja. Lo que sí juegan un rol importante es como impuestos de control de otros impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si alguien declara en su declaración del impuesto a la renta de las personas físicas que gana 40.000 pesos por mes, y después viendo en el control del impuesto al patrimonio, que tiene un patrimonio de 10 millones de dólares, bueno, no cierra su declaración de IRPF y por lo tanto se pueden hacer controles cruzados. Ese es el rol que hay que fortalecer, de control, no de mayor recaudación. ¿Pero se va a agravar entonces más el tema de las herencias, por ejemplo? No es algo que esté hoy en la agenda de lo que estamos mirando como equipo económico de Daniel Martínez, porque reitero... Digo, porque haría honor a la justicia que usted acaba de decir, o sea, de que no pague lo mismo una herencia de un monoambiente a una casa de 5 millones de dólares. Yo creo que son cosas que se pueden analizar sin aumentar la recaudación general, pero no está el foco ahí, no es relevante en materia de recaudación, no va a colaborar a reducir el déficit fiscal. Hay que cobrar más impuestos, pero no poniendo más impuestos, sino generando más actividad económica, mayores inversiones productivas de bienes y servicios que generen más actividad. Ese es el camino, el de retomar la agenda del crecimiento que entendemos nosotros que tiene que seguir Uruguay. Tenemos que ir un poquitito atrás porque, en definitiva, en medio de la campaña electoral, lo lógico es que el partido de gobierno saque a relucir los logros que tiene. En este caso estamos hablando de materia económica. Yo me voy a poner en abogado del diablo y voy a tratar de sacar a relucir, si es que puedo, porque puedo estar equivocado, algunas de las que puedo considerar como ciudadano que terminó fallando. ¿En qué, por ejemplo? Y acá hago bien clara la pregunta porque tal vez en su momento los números daban para que se generara determinada cosa y hubo una intervención del PIT-CNT muy puntual en el tema de la consolidación fiscal cuando se modifican las franjas de IRPF. Seguramente el contador lo debe recordar porque tuvo más de una reunión con el PIT que quería que no se tocaran aquellos ingresos que estuvieran por debajo de los 50.000 pesos. La cuestión es que a mí como ciudadano me llegó que la modificación en el IRPF iba a generar una recaudación que nos iba a permitir evitar el aumento en el déficit fiscal. Hoy por hoy eso no se logró. ¿Pudo haber tenido que ver en el cálculo esa negociación que se tuvo que hacer con el PIT-CNT? ¿La recaudación no fue suficiente? ¿A cuánto ascendió esa recaudación a partir de esa modificación en el IRPF? Sí. Buena pregunta, Humberto. No influyó en la trayectoria fiscal el diseño que se hizo en ese caso, que es normal. Uno en general cuando diseña este tipo de políticas conversa con todo el mundo. Y claramente cuando estamos hablando de un impuesto que afecta a trabajadores, hablar con la Central de Trabajadores va de suyo, así como se habla con otros actores económicos y sociales. Pero el déficit fiscal en Uruguay aumentó fundamentalmente porque lo que se dio en menor medida a lo esperado y a lo que en su momento, cuando nosotros elaborábamos las previsiones, el sector privado también tenía previsiones similares. Claro, no es lo mismo gobernar que ser analista, cada uno cumple un rol absolutamente fundamental, pero claro, uno puede ajustar más rápido sus previsiones que otro. El sector privado, un analista la puede ajustar mucho más rápido de lo que es el barco de un gobierno. Lo que se dio en mucho menor medida de lo esperado, fruto de ese contexto global y regional, es el crecimiento de la economía. Uruguay creció menos de lo que esperábamos. Y ahí está el foco del problema. Al tener menor crecimiento, hubo menor recaudación tributaria y eso llevó a que el déficit fiscal fuera mayor. Te pongo un ejemplo. En el verano pasado nos faltó casi un punto del PIB de ingresos del sector turístico. Y el año pasado, producto de la sequía que tuvimos, la recaudación por la venta de productos agrícolas, básicamente soja, también fue casi un punto del PIB menos. Este año que la soja tuvo un rendimiento muy superior al del año pasado, lo que tuvimos fruto de la crisis y de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que el precio de la soja bajó mucho. Entonces, tuvimos algunos factores encadenados que nos llevaron a que la recaudación tributaria fuera menor y por lo tanto eso no colaboró en la reducción del déficit fiscal. Pero no fue relevante el ajuste ese que se hizo a la... Lo digo porque en tiempos de campaña, saliendo del tecnicismo, que mucho respeto obviamente porque mi conocimiento de economía es prácticamente nulo, y saquémosle prácticamente, uno trata de entender determinadas cosas. Así se las hacen entender los actores políticos
Y voy a poner un caso. A mí me dicen, mire, le vamos a sacar tal cosa porque lo que vamos a hacer con ese dinero es tal otra. Sí, sí, está claro. Llamémosle H. Eso es lo que siento yo en la campaña política hoy. Lo siento de Talvi, de Azucena Arbeleche, o sea, todos dicen, vamos a hacer tal cosa para lograr tal otra. En este caso no se logró. Había otros factores que incidían y siento o puedo sentir, si soy de los afectados, que obviamente fueron determinadas franjas de ingresos, puedo sentir lícitamente aquello de el esfuerzo que yo hice, al final de cuentas no sirvió para nada. Por eso preguntaba igualmente, ¿en qué amortiguó en cuanto a números recaudatorios? ¿En qué amortiguó? O si quiere, contador, le doy vuelta a la pregunta. Entonces, ¿en cuánto estaría el déficit fiscal si no se hubiera hecho eso? Las medidas que tomamos, primero, el haber dejado a quienes ganaban menos de 50.000 pesos, más o menos, fuera del aumento de las tasas del IRPF, creo que correspondía en el sentido de afectar menos a los que menos ganan. Tenía una concepción que yo creo que era adecuada. Aproximadamente, las medidas que se tomaron en su momento permitieron una mejora algo menor, pero pongámosle en el entorno de un punto del PIB. ¿Sí? Pero reitero, eso tiene que ser puesto a la luz de las cosas que mirábamos hacia adelante. Pero mirando para adelante, yo creo que la clave de Uruguay es retomar una potente agenda del crecimiento. No entrar en una suerte de competencia casi deportiva de bajar el gasto público. Sale alguien y dice, vamos a bajar 900 millones, y sale el otro y le dice 1.000, y sale el otro y dice, pero yo lo voy a bajar en 10 meses. Bajar en 10 meses 900 millones de dólares es imposible. Primero, porque hay una lógica de mecánica presupuestal. El presupuesto del 2020 entra en vigencia en el 21. Pero segundo, bajar eso en 10 meses no se puede hacer sin afectar bienes y servicios esenciales. No se puede, no dan las cuentas. Para retomar la agenda de crecimiento de manera importante, lo fundamental para un país es tener un rumbo estratégico y un proyecto nacional de desarrollo claro, que genere confianza. Cuando miramos, por ejemplo, las políticas de Argentina, más allá de entrar en detalles si nos gusta o no nos gusta, si compartimos o no, lo que uno ve en el centro es que hubo una brutal crisis de confianza que no permitió que se generaran inversiones en el país. Y yo, debo decirlo, con honestidad intelectual, no veo que la oposición hoy pueda generar confianza. ¿Por qué digo esto? El candidato de la oposición que va puntero en la oposición, por decirlo de alguna manera, es el doctor Lacalle Pou. Lo que muestran las encuestas, ayer salieron varias en estos días, sería votado por aproximadamente 1 de 4 uruguayos. En algunas encuestas todavía es menos. Y su principal socio, lo que está marcando las tendencias de las encuestas, sería la derecha pseudo-militar de Manini, que ha sido catalogada por Talvi como un proyecto corporativista y nacionalista. Cuando uno ve esa debilidad para generar gobernabilidad, donde Talvi habla mal de Manini, Sanguinetti habla mal de Manini, Manini habla mal de ellos, y todos hablan mal de Sartori, y además aparece Subía, bueno, yo tengo dudas en cuanto a la confianza que eso puede generar para que se radiquen inversiones que mejoren y permitan retomar la senda del crecimiento. Tenemos que cerrar, de Vargas, ¿no? Sí, señor. ¿No me deja la última? Sí, no, bueno, está. Dele, la del estribo, si es corta. Si tiene Que no sea- Que tiene que ser corta la respuesta. Que no sea como el tiro libre del chino Recoba millones. Lo descuento. No, tiene que ser corta la respuesta. ¿Le parece atractiva la gestión de la Intendencia de Montevideo? Es muy atractivo, pero bueno, hay muchas cosas atractivas. ¿Va por ahí? La vida dirá. Usted le está preguntando si va a candidatearse como intendente. Sea claro para la gente. Encima Eso. que tengo poco tiempo, le hace una pregunta rebuscadísima. No ¿Va me- por la Intendencia de Montevideo, contador? Esos son proyectos colectivos. Bien, ahí está. La No me vida va a dirá. contestar. Muy bien. La vida dirá. Cortito. No dijo no. La ¿Qué con sacó. eso? La sacó como Migliore. En esta llegó. En aquella no. Muchas gracias. Un placer. Contador Pablo Ferrer y subsecretario de Economía y Finanzas en la mañana de Arriba Gente.